Paz a vosotros, hermanos. Para este mes de septiembre, el lema lleva por título Comprendiendo mi doctrina. Este sábado 2 de septiembre de 2023 tendremos el tema Conociendo o comprendiendo la doctrina. El texto base está, se encuentra en Apocalipsis 3:16 y a la letra dice: Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Objetivo: ver la importancia no solo de conocer, sino de comprender y practicar la doctrina de la Iglesia de Dios para salir del pecado de tibieza espiritual. Hermanos, bueno, para comenzar dentro de este tema tan importante, es bueno que entendamos ah, forma, de una forma simple o sencilla que doctrina, para el sentido que se le da en las escrituras, significa instrucción y enseñanza. Entender que toda enseñanza y toda instrucción que viene de Dios es lo que conforma la doctrina que como iglesia de Dios nosotros poseemos. Ahora, ¿qué tan importante es que nosotros nos interesemos en ella? Hermanos, es demasiado interesante que lo hagamos. Tenemos una referencia ya en el libro de los Hechos, en su capítulo 8. Eh, yo me centraré en los versículos 30 y 31, pero es importante que recordemos el contexto de esta historia tan importante, cuando de pronto dice la palabra que el ángel le habló a Felipe y le dijo que se levantara y que fuera hasta cierto lugar, eh, a un lugar llamado Gaza, el cual era desierto. Y se levantó y allí encontró a un etíope eunuco, gobernador de Candás. Es importante esta historia, hermanos, porque cuando lo encuentra Felipe, resulta que aquel varón regresaba en su carro, pero iba ocupado en algo importante y especial. Iba leyendo el profeta Isaías. Y cuando de pronto lo ve Felipe, le dice la palabra de Dios, y allí es donde me baso yo, versículo 30. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: Mas, ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hermanos, aquí vemos una parte interesante. Dentro de las situaciones que vemos aquí hay algo interesante. Este hombre estaba preocupado por entender, quería saber de la palabra de Dios. ¿Cómo es que el ángel mueve por orden de Dios o disposición de Dios? Porque así lo entendemos. El ángel lo mueve a Felipe y le da ese recado de parte de Dios de que fuera y hablara con aquel hombre, porque aquel hombre estaba interesado realmente en aprender una doctrina, pero no una doctrina común, sino la doctrina de Dios, la palabra especial y la enseñanza que venía de Dios. Dios, al ver esto, se preocupa y manda o envía a uno de sus siervos para que le enseñara. Y es como Felipe llega hasta aquel lugar. Hermanos, es importante que nos interesemos en leer, que estemos dispuestos a ser enseñados, porque este hombre incluso le rogó que subiese a este carro para ser enseñado. Y otra cosa importante, saber escuchar a quienes predican en la iglesia. Saber escuchar para que podamos nosotros aprender y tener conocimiento. Hermanos, el tiempo que vivimos es muy complicado. Hay una tibieza
espiritual muy marcada en este tiempo. Y esa tibieza nos va a llevar a una tristeza muy grande, como dice el texto base, te vomitaré de mi boca. Y es importante, hermanos, como dice el objetivo, para que podamos salir de ese pecado de tibieza espiritual, que nos preocupemos más por conocer esa doctrina, por comprenderla y por ponerla en práctica. Este eunuco nos da un ejemplo interesante y se veía lo interesado que estaba tanto que todo se movió en favor suyo. Y cuando después de haber escuchado la explicación que Felipe tenía conforme a lo que la palabra de Dios estaba enseñando, aquel no se rehúsa, no solamente crea la palabra, sino que busca inmediatamente ser bautizado. Y esto es lo que vemos, cómo se bautiza y aquel hombre se va por su camino muy gozoso, contento. Había recibido un conocimiento único, excepcional, especial. Creo que esto es lo que lo llenó de alegría y lo hizo que él pudiera regresar contento hasta su patria. Fue a Jerusalén y el regalo que recibió de parte de Dios fue muy grande. Pero este tipo de regalo no lo da Dios a cualquiera, sino al que se interesa, hermanos, en conocer y saber de nuestro Dios. Esto es lo que vemos dentro de esta parte de la palabra de Dios. Hay ocasiones en que nosotros nos preocupamos más por leer otro tipo de, otro tipo de escritos, por buscar en lugares inadecuados. Dice aquel reclamo del ángel, aquellas mujeres que fueron a la tumba cuando el Señor Jesús ya había resucitado. Y el reclamo de los ángeles fue claro: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hay veces nosotros buscamos el conocimiento o queremos buscar el conocimiento, hermanos, donde no se encuentra. Buscamos entre los muertos. Y es importante entender que el conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios no se adquiere fuera de la iglesia de Dios, sino solo dentro de ella. Y tenemos que aprender a indagar y a buscar, pero de una manera correcta, como la palabra de Dios nos enseña. Y esto, hermanos, es importante que lo tengamos presente en todo momento para poder crecer de una manera correcta. Ahora también, hermanos, la doctrina es una identidad de la iglesia de Dios. Hay quienes creen y podemos creer muchas cosas, pero lo que la palabra de Dios enseña es la verdad y debemos sujetarnos todos a esta forma de doctrina. Dice Romanos en su capítulo 6, en su versículo número 17, lo siguiente: Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Habla de una forma de doctrina antigua, aquella forma, una forma antigua, la senda antigua, pero luego utiliza la palabra sois entregados, porque es importante entregarnos a la palabra de Dios, que cuando esta palabra llegue a nosotros, no solamente la recibamos y digamos ya lo sabemos, sino que lo pongamos en práctica, porque es parte de lo que nos toca a nosotros, para que esa tibieza espiritual desaparezca de nuestra mente, desaparezca de nuestro corazón. ¿Qué tanto debemos de hacerlo? Dice un detalle interesante en segunda de Timoteo. Este detalle a mí me gusta. Cuando lo vi me gustó mucho. Y lo voy a explicar desde esta forma simple para que lo entendamos todos.
Dice segunda de Timoteo 2:8, acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. No sé si notamos el detalle en este texto especial. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice Pablo a Timoteo que se acordara que Jesucristo nuestro Señor resucitó de los muertos. Pero luego hace un detalle interesante. Conforme a mi evangelio, dice Pablo. Pero el evangelio no es de Pablo. Esto es lo curioso. El evangelio es de Jesucristo nuestro Señor. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que nosotros predicamos. Pero entonces, ¿por qué Pablo se lo apropia? De eso se trata, hermanos. El practicar la doctrina y conocerla. El hacerla nuestra. El apropiarla. El sentirla como nuestra. Eso es lo que le va a dar el valor. Estemos convencidos y arraigados totalmente en la fe. Cuando nosotros adquirimos el conocimiento, pero solo oímos la palabra, pero no le damos la plena importancia que ésta tiene. Es un conocimiento más, como quien conoce de física, de química, de biología, no sé. Pero no se trata de conocer solamente, sino de apropiar en el corazón estos conocimientos y hacer esta palabra nuestra, que seamos uno con la palabra de nuestro Dios. Por eso Pablo en repetidas ocasiones utilizaba esta expresión, mi evangelio. ¿Por qué? Porque él sentía propio aquello que había conocido. Sentía que Dios estaba con él, que él le pertenecía a Cristo y que Cristo le pertenecía a él. Algo tan especial como cuando decía el Señor Jesucristo en su oración, que sean consumadamente una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que seamos así consumadamente una cosa. Cuando la doctrina del Señor, cuando la palabra de Dios la apropiamos de esta manera, hermanos, no habrá esa tibieza. Estaremos firmes, convencidos de que lo que creemos y en lo que nosotros estamos, hermanos, es la verdad y nadie nos podrá mover o quitar de allí de ninguna forma. Nadie nos puede separar de algo que nos pertenece y que forma parte de nosotros y que ya está en nuestro corazón y en nuestro ser. Y esto es lo que debemos de hacer, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Dice en la palabra de Dios también, en segunda a los tesalonicenses. Son citas quizá conocidas, pero que debemos de tomarlas en cuenta en esta ocasión. Segunda de Tesalonicenses 2, en su versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y aquí nos cita dos detalles interesantes: que estemos firmes y que retengamos la doctrina aprendida. Estos dos detalles son importantes. ¿Por qué, hermanos, son importantes? Porque muchas veces dentro de la iglesia de Dios se nos predica y nosotros decimos que somos de la iglesia de Dios, pero en realidad no nos identificamos con la palabra predicada. Es más, no nos parecemos a ella. La palabra debe convertirnos, debe cambiarnos, pero hay ocasiones en que nosotros, hermanos, pasa el tiempo y aún no nos hemos convertido. Seguimos, hermanos, divagando, no nos parecemos a lo que la iglesia de Dios predica. Ahora, en Tito 1:9 nos especifica la palabra de Dios que conviene retenerla
retener precisamente esta doctrina de la que nosotros estamos hablando. Dice, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. ¿Por qué es importante y por qué conviene retenerla? Precisamente porque al conocer de la palabra en este tiempo tan complicado, lleno de maldad en el que estamos viviendo, lleno de tantas ideas y de tantas cosas que se están viendo a cada instante, hermanos, es importante que tengamos ahora sí que en plena certeza lo que nosotros creemos, estar asegurados de lo que nosotros realmente creemos, para que podamos de alguna manera enseñar de esa doctrina de una manera correcta y como dice esta parte aquí en Tito 1:9, podamos convencer a los que contradigan, que cada día, hermanos, entendemos que los que contradicen la palabra se van aumentando en número. Conocemos que esto es parte de lo que va a suceder en los últimos tiempos, pero es necesario, hermanos, que dejemos esa tibieza. La tibieza surge porque no hay el interés y la preocupación. Hay veces hay tantas cosas en el mundo que nos absorben y nos llaman la atención que dejamos de lado lo que realmente, hermanos, nos conviene a cada uno de nosotros. Dice Mateo 7:24, la palabra de nuestro Dios enseña en esta parte. Dice Mateo 7:24 lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Oír la palabra, hermanos, y ponerla en práctica, hacerla, es de prudentes. Esto hay que entenderlo, es de prudentes, porque realmente es lo que nos conviene en este tiempo en el que nosotros vivimos. Y entender, hermanos, que es importante que nosotros no solamente tengamos la preocupación de oír la palabra. Hay quienes dicen, bueno, es que yo ya creo en Cristo y eso es lo que me va a salvar. No, entender que los conceptos del mundo no están en realidad correctos en ninguna forma, porque entienden la palabra creer de una manera tan simple, cuando el creer implica hacer, y el hacer, hermanos, es el que muchas veces nos complica también a todos nosotros, porque no estamos dispuestos a cambiar o a llevar una vida correcta conforme a la palabra de Dios. Si alguien oye la palabra, está en la iglesia por años, si usted quiere, pero nunca la practica, ese hermano en realidad nunca la ha conocido, nunca la ha practicado, nunca la ha vivido y no es parte de ella. Sería como aquellos que dice Juan que estaban entre nosotros, pero pues que nunca fueron de los nuestros, nunca fueron de nosotros, porque en realidad, hermanos, tenemos que hacernos a la palabra para que esa palabra en realidad vaya transformando nuestra vida y nos vaya acercando cada día más a nuestro Dios para alcanzar de esta manera la vida eterna que todos buscamos. Quiero finalizar con otra cita muy hermosa de la palabra de Dios, muy conocida, pero a propósito para este tema, que no quisiera yo pasarla por alto, porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 17 y en su versículo número 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Y esta parte, hermanos, es interesante y debemos de tenerla todos presente. Conocer a Dios y a Jesucristo es importante. Solo así podemos alcanzar la vida eterna. Y en esto consiste la vida eterna, en conocer a nuestro Dios y en conocer a su Hijo.
¿Cómo lo vamos a hacer si nunca abrimos las Sagradas Escrituras? ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos ponemos en las manos de nuestro Dios para entender lo espiritual? Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos acercamos a la iglesia para oír la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos interesados en escuchar las cosas y los bellos mensajes que emanan de la palabra de Dios? ¿Y cómo lo vamos a hacer si aún oyendo no nos convencemos, nos aferramos a nuestros conceptos, a nuestras ideas y a nuestros pensamientos, a lo que yo digo, y dejamos de lado la verdad? Tengamos cuidado y preocupémonos cada día más por conocer de nuestro Dios, por conocer de su palabra. Si conocemos al Señor, si conocemos a nuestro Padre, tenemos la vida eterna. Y dice la Biblia, el mismo Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer al Padre, queremos conocer al Hijo. Tenemos que estudiar la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Espero que se entienda y que aprendamos, hermanos, a dejar la tibieza y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios sea con todos, hermanos. Paz a vosotros.